Hola amigos de Diario del Mundo, bienvenidos nuevamente a otra entrega de cómo preparar una buena taza de café en nuestro hogar. Hoy vamos a hablar de algo que se dice mucho, se habla mucho del café a nivel internacional de El Salvador, pero a veces conocemos muy poco sobre este café que se cultiva desde hace más de 100 años. Primero quizás nos podría comentar cuáles son las variedades de café que se cultivan en El Salvador. Ok, sí, las más famosas y antiguas es el Borbón, el Pacas, Pacamara. Hoy en día ya hay variedades resistentes Resistentes a cambio climático, a a la cambios roya. climáticos y a enfermedades de raíces y de las hojas. Son cafés mejorados, los famosos timores. Pero de hecho los timores, los sabores no se comparan a los cafés nacionales como son el Pacamara, Borbón, Pacas, Catisic. Hay un sinfín de variedades. Las que más comunes que sabes que hemos escuchado es El ajá, Pacamara y el y el Borbón. Borbón son los Y que íconos del país. son los iconos y dan una mejor taza. Mejor taza. Eh, Lastimosamente no son muy resistentes a las plagas. sí, de hecho en la roya que tuvimos, la plaga que tuvimos en 2012 fue un gran problema porque teníamos mucho, además de que tenemos un parque cafetero algo antiguo en algunas zonas del país, había muchas de estas plantas, de estas variedades que se dañaron, entiendo. Sí, como por ende son plantas muy antiguas. Entonces es como una persona. Hoy que se ha dado esta enfermedad del COVID, a una persona que está vigorosa no tan fácil le hace daño, pero a una persona que ya tiene sus defensas bajas, le ha pegado fuertemente, lo ha golpeado. Así son las plantas de café, son seres vivos. Entonces, si una planta está vigorosa, no tan fácil lo daña las plagas o las enfermedades. Por eso es que a nuestro parque cafetero lo golpeó fuertemente la enfermedad de la roya, porque eran plantas antiguas, vigorosas, pero lastimosamente les pegó fuerte y se vinieron abajo las cosechas. Okay. Otro elemento que se debe de considerar en una buena taza de café es, ¿influye o no la altura donde se estén cultivando? Claro, por eso hay casi tres altitudes reconocidas: Bajillo, está la media altura y la altura. El Bajillo se considera de 900 metros sobre el nivel del mar para abajo y la media altura de 900 hasta 1200. De 1200 para arriba es una estricta altura. Y claro, la altura es muy importante porque el microclima donde se encuentra la planta de café, eso influye mucho de que el café tenga diversos sabores. ¿Nutrientes? El ¿O nutriente, varían los nutrientes en la altura para una planta? tal vez no, los nutrientes que se le aplican tal vez no varían, pero en sí es bien importante la nutrición en la planta. Okay. Pero un café de baja altura se puede encontrar una buena taza de café de baja altura comparado con uno de altura, de alta altura. Difícilmente, porque en Bajío los cafés son muy suaves y por eso se tiene que buscar variedades que se acoplen a ese clima también. Quizás como referencia, si nos puede citar algunos lugares de altura que tenga en El Salvador que tengan buenas tazas de café. Lo más alto que tenemos en el país es La Palma, Chalatenango. Chalatenango, por eso Chalatenango en la tasa de excelencia está sobresaliendo mucho. Incluso nosotros hemos tenido fama aquí en la cordillera de Apaneca-Lamatepec, pero lastimosamente las personas han descuidado los bosques y entonces ese microclima se va perdiendo aquí en Occidente, lastimosamente, y cosa que Chalatenango han mantenido ellos y están teniendo buenos resultados por las alturas que ellos tienen. Como referencia, quizás solo para comentar y tal vez nuestros amigos lectores ya lo conocen, el sector cafetero se enfrenta a una gran crisis desde los bajos precios internacionales de 2017. Tienen muchos problemas financieros y algunos pequeños productores que no han logrado sobrevivir a esta crisis, que además vienen acarreando problemas de la crisis de 2012, desistieron de mantener sus fincas, algunos han comenzado a quemarlas, hemos evidenciado eso, ya hay publicaciones del diario El Mundo de este tema, y han decidido cultivar granos básicos en lugar de eso. Entonces sí hay un impacto
en el medio ambiente debido a estos cambios que se están dando por las crisis. Pero bueno, dejemos este tema que es un poco negativo y volvamos a lo bonito y positivo del café. ¿Por qué no nos habla usted de por qué es tan famoso el café salvadoreño a nivel internacional? ¿Cuáles son esas cualidades que lo distinguen de otros cafés que son famosos o países que producen mucho, pero no tienen un café con esta tasa? Ok, bueno, nuestro país en extensión territorial es bastante pequeño y las partes altas ya son bien contadas, quedas con los dedos de la mano, pero el café salvadoreño ha destacado mundialmente con estas dos variedades que son nativas de acá, el Pacamara y el Borbón, gracias a aquellos caficultores aprovechando que han mantenido estas variedades y le están apostando a la caficultura todavía. De ya les agradezco y los felicito porque son dos cafés que son el ícono del país y que esto ha hecho que mundialmente El Salvador, a pesar de ser pequeño, ha sobresalido porque los atributos de estos cafés son únicos. Mundialmente han sacado muchas variedades, pero estos cafés siguen teniendo sabores excepcionales, como lo más buscado que es el chocolate, el Pacamara, muchas frutas, diversidad de frutas, porque hay diversidad de líneas de Pacamara. No solo puedo decir que mi café es un Pacamara, pero hay 3, 4 líneas de Pacamaras. Entonces el caficultor, el productor, tiene que buscar una genética de un Pacamara puro o un Borbón puro, porque a veces ya no son genéticas puras y se llevan sorpresas a la hora de decir mi café es Borbón y está situado en una buena altura. Pero la genética no es pura, entonces, por ende, los sabores no son muy buenos. Pero sí, El Salvador ha destacado con estas dos variedades y a pesar de ser pequeño, ha sido grande entre muchos países por su buen café. Es muy reconocido, sobre todo en Europa, que nos compran a un buen precio el café. Correcto. Una curiosidad y es, hablamos de sabores dentro de los cafés, pero hablamos de sabor de mango, algunos de duraznos. ¿Qué hace que el café sepa eso? Porque no es que vamos a tener un palo de mango a la par del cafeto. ¿Cómo es ese proceso? Ok, algunas personas se preguntan si le adherimos algo a la bebida, pero en sí no. Por eso hablábamos al principio que a un buen café sería un castigo ponerle azúcar, porque los sabores son propios ya de finca. Por ejemplo, un Pacamara, un buen Borbón, en primer lugar, para que sea buena la taza, tiene que estar a una buena altura, promedio 1400 metros sobre el nivel del mar. Segundo, una buena nutrición a la raíz y al follaje. Tercero, tener una buena variedad, genéticamente comprobada que sí es una buena variedad. Cuarto, hacer la recolección en su madurez óptima, porque esto es bien importante. Algunos tienen buenas variedades situadas en un buen microclima, pero la recolección la hacen genérica. Genérica me refiero que cortan café bien maduro, inmaduro, cafés verdes, cafés secos. Esto a la hora de probar el café va a influir porque da sabores negativos que opacan los buenos sabores. Y por último, algo que también influye en la taza es el proceso en un beneficio. Porque el café puede ser buenísimo y todo el trabajo se hizo bien en finca, la altura, la nutrición, la variedad, la recolección, pero si en beneficiado las condiciones no son óptimas a la hora de procesar el café, secarlo, almacenarlo, se perdió toda esa buena taza y el esfuerzo del productor. Y un eslabón que es muy importante también en el proceso del momento que llega la taza de café al consumidor es cuando llega la catación, bueno, el tostado, la catación y el momento de preparar el café, para no arruinar todo el proceso que ya se generó desde el cultivo, sacar el grano y llevarlo hasta la taza. Ahora vamos hay algo que me emociona mucho y es precisamente que vamos a mostrarles el proceso desde un grano de café hasta el último paso cuando ya está molido. Entonces, usted nos explica cómo es
este proceso para que nuestros lectores conozcan. Ok, algo bien importante, y siempre se lo digo a nuestras visitas, hay tres cosas parecidas, pero son diferentes. Está el estado del café, está las calidades del café y las variedades. Son tres cosas, pero diferentes, que a veces las confundimos. Ok, hemos preparado acá el estado del café. Cuando me refiero al estado, este primer estado es verde, verde perico. De verde perico el café pasa a maduro. Pero eso no lo cortamos, eso no se corta, No, ¿verdad? ese tenemos que esperar su momento de maduración óptima para poder disfrutar un buen café. Después de verde pasamos a uva. Después de uva, el café es recolectado y traído a un beneficio. Entonces, en el beneficio se decide qué proceso se le va a dar. El primer proceso es cereza natural, el que consiste en que la fruta madura no se despulpa, sino que se deja secando sobre patio o se deja sobre una malla que le llamamos cama africana, que es el método mejor y más limpio. Segundo, decidimos si despulpamos nuestro café y lo hacemos en el método o proceso Honey. El método o proceso Honey consta de que sí vamos a despulpar nuestro café. Despulpar el café es esto, que la fruta es triturada por esto es lo que hacemos. Es quitarle como la cáscara. la cáscara, el cuerpo que protege. Es lo que hacemos en un tren húmedo. Entonces, la diferencia es que este ha sido despulpado, pero no se lava, sino que se aprovecha todo el mucílago, la miel, y lo mismo, se deja sobre zarandas, camas africanas, porque si lo llevamos a patio, en el patio hay mucho polvo, suciedades, impurezas, que se le adhiere a la miel, y eso va a influir en la taza. Entonces, lo despulpamos y aprovechamos el mucílago por un lapso de 15 días más o menos para proceso Honey. El tercer proceso sería pergamino lavado. Lo mismo, se despulpa, pero hay que esperar un tiempo de 3, 4, 2 horas, dependiendo del volumen de lo que se ha procesado o el clima en el que estemos, así se lleva de tiempo, no hay un tiempo definido, para que haga una fermentación y suelte el mucílago. Al soltar el mucílago, fácilmente lo podemos lavar y ya sacamos un café proceso lavado. Entonces, hay tres procesos: cereza natural, honey y lavado. Estos son los tres procesos que manejamos en un beneficio. Después de cereza natural, honey y lavado, pasamos al estado oro, que es así como exportamos nuestros cafés. ¿Qué significa el café oro? Que después de que ha dado punto el café, ya sea natural, honey o lavado, lo llevamos a una trilla y le quitamos el pergamino para obtener el café oro. Al final, el último punto. Correcto. Ya sea el honey o el natural, tenemos que pasarlo por una trilla para obtener nuestro café oro y limpiarlo dependiendo la preparación que el cliente nos ha pedido. Después del café oro, procedemos a lo que le llamamos el tueste del café. Algo muy delicado en el cual manejamos tres perfiles de tueste. Tueste claro, medio y oscuro. Dependiendo para qué lo necesitamos o para qué cliente nosotros estamos haciendo la preparación, así dejamos el perfil de tueste. Y quizás un café que se ha excedido en el tostado sabe muy amargo. Muy amargo. Y es un punto clave para, creo que es el último eslabón de la taza clave para tener una buena taza de café. Porque de ahí el consumidor ya no puede hacer nada más que solo prepararlo. Por eso el tueste no es solo de meter el producto a la maquinaria, a la tostadora. Son tres fases bien importantes. En la primera fase del tueste se le llama deshidratación, porque se mete el grano, el producto, y como el producto del café se almacena entre 10 a 12 grados de humedad, entonces cuando se mete a la tostadora, él sufre una deshidratación. Lo metemos en un color verdecito y empieza como a blanquearse, se deshidrata, porque todo el agua que él tiene empieza a sacarla a través del humo. Entonces, los primeros 2 minutos, minuto y medio se le llama deshidratación. En los próximos 4 minutos, el café hace un proceso que le llaman caramelización.
de blanqueado empieza a agarrar un colorcito amarillo, marrón, cafecito, oscuro. En los últimos minutos, porque el tueste anda entre 8 y 9 minutos, me refiero al tueste de catación. En los últimos 2 minutos, 1 minuto y medio, a ese tiempo se le llama desarrollo. ¿Por qué? Porque en el desarrollo, después del primer crack, como las palomitas de maíz, cuando oímos el primer pop, el catador o el tostador tiene que estar muy pendiente para que en el desarrollo le dé el perfil que él necesita del café. Un tueste claro, medio o oscuro. Ahí yo decido con qué perfil de tueste lo voy a dejar. Y eso va a influir en la taza radicalmente, porque lo que decía ella, si lo deja muy oscuro, va a ser mucho amargor. Entonces los cafés especiales, los asiáticos, ellos prefieren dejarlos claros porque disfrutan las frutas al dejarlo claro. En cambio oscuro, se opaca lo afrutado del café. Lo único que se intensifica es el chocolate y el cuerpo del café. Okay. ¿Podemos comprar de este o de este? Ahí de estos dos se comercializan ya al final para consumo ya final. Que es lo que hablábamos al principio, que si tienen un molino es preferible comprarlo tostado. Okay. Y el último estado es el molido, que el molido también es importante porque manejamos 3 perfiles de molido, los más generales. Un molido grueso, que es para métodos, prensa francesa, Chemex. Un molido medio, que es para catación. Y el molido fino, que es para cafés expresos. Entonces, uno debe saber qué grosor de molido va a utilizar o el método que uno va a usar. Así dependiendo, el molido es bien importante porque puede opacar los sabores o los puede resaltar también. Okay. Entonces, esto es el estado del café, desde verde hasta molido. Y las calidades son media altura, que es el HG, estricta altura es SHG, y los cafés especiales, los gourmet, que esos son cafés ya de buena altura, buena recolección y un mejor tamaño. Entonces, tenemos 3 cosas bastante similares: el estado del café, la calidad y las variedades. Ok. Bueno, hoy vamos a preparar, don Osmani nos va a enseñar cómo preparar un café, pero en prensa de café. En el primer video hablamos cómo preparar un café en cafetera y luego explicamos también que el mejor método era en olla y ahora don Osmani nos va a hacer una presentación de cómo hacerlo en prensa de café. Ok, vamos a hacer un café en un método muy sencillo. Y la prensa francesa yo creo que está al alcance de las personas, van desde los $15 hasta $26. Entonces yo lo veo que está al alcance del consumidor. Si usted puede conseguir una prensa francesa, hay de diferentes marcas, no le vamos a hacer ahorita en la publicidad. Correcto, pero sí hay varias marcas. Hay cafeterías que venden prensas de Correcto, hecho. Sí. Entonces esto es facilísimo. Tenemos nuestra agua. Más o menos, el agua tiene que estar entre 92 grados a 96 grados centígrados. ¿Por qué? Porque hablábamos del perfil del tueste. Si nosotros usamos el agua a punto de ebullición, que son 100 grados centígrados, lo que hacemos es recalentar nuestras partículas de café. Y nosotros ya lo dejamos en un perfil de tueste. Entonces no queremos arruinar ese perfil de tueste, sino que tenemos que mantenerlo. Entonces, en primer lugar, como tenemos nuestra agua lista, lo que hacemos es echarle agua caliente a nuestra prensa francesa con 2 objetivos. Número 1, purificamos nuestra prensa francesa. Y número 2, calentamos el depósito para que no tenga ningún cambio brusco a la hora de preparar nuestro café. Entonces, calentamos nuestra prensa y la purificamos a la vez. Todo, mire, yo lo había hecho esto, lo había visto antes en video, en YouTube, pero no era del todo así. Lo que había visto era que había que dejar el agua y luego echarle el café, pero qué bueno este consejo. Ok, ya que tenemos purificada nuestra prensa francesa y ya la tenemos lista a temperatura que vamos a usar para nuestro cafecito, podemos usar, como no tenemos en casa una báscula para medir nuestros gramos, podemos usar una cuchara sopera que anda por los 13 gramos. Entonces, en esta ocasión vamos a preparar 5 tazas. Vamos a echar 5 cucharadas. 1, vamos a tomar café. 3, 4 y 5.
Si usted preparó su café y usted sintió que le quedó un poquito ralo y no le satisface a su gusto, en la próxima vez usted aplica una cucharada más para dejarlo al nivel que usted guste su café. Si usted siente que lo dejó fuerte, en la otra ocasión le quita una cucharada. Así va midiendo uno hasta que encuentra el perfil de que a uno le gusta el café. Ok, entonces ya que tenemos nuestro café en la prensa francesa, vertimos el agua. Usualmente las prensas francesas también traen como un medidor acá en los laterales. Sí. Algunas lo traen. Usted puede ir calculando cuánto agua irle echando. Ok. Ahorita ponemos nuestro filtro o émbolo, pero no lo bajamos porque si no vamos a perjudicar el proceso. Ahorita lo vamos a dejar por unos 3 o 4 minutos para que el agua trabaje con el café y podamos extraer los atributos del café. Entonces le dejamos ahí el émbolo solo para que la fragancia no se salga. Lo dejamos 3 o 4 minutos. Lo sacamos en una taza. El émbolo y lo podemos servir. Ahí la está ya, don Osmani. Y ya listo para poder consumir. Mira, a ver. Vamos a ver. Salud. Huele muy bien. Usamos el café era honey. Sí, Ok. Es un café que conserva mucho los sabores. Para mi gusto, conserva mucho los sabores. Es uno de mis favoritos. Y algo bien importante que no le pusimos azúcar porque ya él tiene un buen sabor. Además, en otros videos hemos hablado de no ponerle azúcar a una buena taza de café porque es castigo. Correcto. Es castigo, es pecado, me dijo cuando no estábamos en grabación. Bueno, llegamos hasta acá. Los invitamos a que sigan pendientes de las redes de Diario El Mundo.